En una lejana y árida finca, donde el sol abrazaba la tierra y el viento levantaba polvaredas que cubrían todo a su paso, vivía un burro llamado Nachito. Nachito no conocía la felicidad, pues su vida había estado marcada por el arduo trabajo y el desprecio de su dueño, un hombre avaro y cruel llamado Don Raimundo. Desde el amanecer hasta el ocaso, Nachito llevaba a cabo las tareas más duras de la finca, arrastraba pesados arados, transportaba leña y cargaba sacos de granos bajo el sol implacable. No había un solo día de descanso para él, y cada amanecer significaba el inicio de una nueva jornada de sufrimiento. Don Raimundo veía a Nachito como nada más que una herramienta, una bestia de carga destinada a servir sin descanso. Nunca hubo para el burro una palabra amable, una caricia o siquiera un poco de agua fresca en los días más calurosos. Nachito vivía en un pequeño establo, construido de madera vieja y desgastada, donde apenas podía resguardarse del frío en invierno o del calor en verano. Su alimento era escaso y a menudo insuficiente, apenas un puñado de heno seco que no saciaba su hambre. A pesar de todo, Nachito era un burro noble y fiel. No conocía la malicia ni el rencor, y aunque su vida estaba llena de dificultades, aceptaba su destino con la resignación que caracteriza a los animales de su especie. Sin embargo, con cada día que pasaba, sus fuerzas se iban debilitando. Ya no era el joven burro fuerte que una vez llegó a la finca, el tiempo y el trabajo constante habían hecho mella en su cuerpo. La vida en la finca era una rutina sin fin, y Nachito sabía que su existencia se limitaba a esos pocos metros cuadrados de tierra que jamás podría abandonar. Veía los días pasar, uno tras otro, idénticos entre sí, con la esperanza de que, tal vez algún día, su dueño le mostrara algo de bondad. Pero ese día nunca llegó. La vida de Nachito se reducía a trabajar hasta el agotamiento, con la única recompensa de un poco de heno al final del día. El tiempo no perdona, y la salud de Nachito, ya debilitada por los años de trabajo forzado, comenzó a deteriorarse. Un día, cuando el sol estaba en su punto más alto, Don Raimundo cargó al burro con una cantidad de leña que excedía con creces lo que cualquier animal debería soportar. El peso de los troncos era tal que las patas de Nachito temblaban bajo la presión, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Su dueño lo azuzaba sin piedad, golpeándolo con una vara cada vez que el pobre burro aminoraba el paso. Conforme avanzaba el día, el agotamiento de Nachito se volvía cada vez más evidente. El sudor empapaba su pelaje y cada paso que daba era un tormento. Pero el golpe final llegó cuando, al intentar subir una colina empinada, una de las patas del burro se torció bajo el inmenso peso que llevaba encima. Nachito cayó al suelo con un doloroso gemido, incapaz de levantarse. Los troncos que cargaba cayeron sobre su cuerpo, causándole heridas que, aunque no mortales, eran lo suficientemente graves como para dejarlo incapacitado. Don Raimundo, al ver a su burro caído y herido, no mostró la más mínima compasión. Lo observó con frialdad, evaluando la situación con la mente calculadora de un hombre que solo ve el valor en términos de utilidad. Para él, Nachito ya no era un burro fuerte y útil, sino una carga inútil, un animal que ya no servía para el trabajo. Con esa fría lógica, Don Raimundo tomó una decisión cruel: deshacerse de él. En lugar de tratar de curar las heridas del burro o permitirle un descanso para recuperarse, Don Raimundo decidió que no valía la pena gastar tiempo ni recursos en un animal que ya no le era rentable. Así que, sin más, cargó a Nachito en su vieja camioneta, ignorando los gemidos de dolor del animal al ser levantado a la fuerza. Con el burro herido en la parte trasera, Don Raimundo condujo hasta un desierto cercano, un lugar donde sabía que nadie encontraría al burro, y mucho menos lo rescataría. Al llegar al desierto, Don Raimundo detuvo la camioneta y, con total indiferencia, bajó al burro de la parte trasera, dejándolo abandonado en medio de la inmensidad arenosa. Sin mirar atrás,
subió de nuevo a su vehículo y se alejó, dejando a Nachito a su suerte, condenado a morir de hambre y sed en ese lugar inhóspito. Nachito se encontró solo, varado en medio de un vasto y desolado desierto. El calor abrasador del día daba paso al frío penetrante de la noche, y la única compañía que tenía era el silbido del viento que levantaba nubes de arena a su alrededor. Nachito, debilitado y herido, se sentía completamente abandonado. Nunca antes había estado solo en un lugar tan hostil, y el miedo comenzó a apoderarse de su corazón. El burro intentó ponerse de pie, pero las heridas en sus patas hacían que cada movimiento fuera un suplicio. La arena caliente quemaba sus cascos de sus patas, y cada intento de avanzar lo dejaba aún más exhausto. Sin embargo, el instinto de supervivencia lo impulsaba a seguir adelante, aunque solo fuera por unos pocos pasos. Nachito sabía que si no encontraba agua y alimento pronto, su vida terminaría en ese desierto. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso, mientras Nachito luchaba por mantenerse en pie. La noche se cernía sobre él, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Sin refugio y sin fuerzas, el burro buscaba desesperadamente algún lugar donde resguardarse, pero el desierto no ofrecía nada más que dunas interminables y un silencio abrumador. Con cada segundo que pasaba, Nachito sentía como su cuerpo se debilitaba más y más. Sus ojos, cansados de buscar en vano alguna señal de esperanza, comenzaron a cerrarse. El hambre le cegaba, y el dolor de sus heridas se intensificaba con cada paso que daba. En su mente, los pensamientos se volvían oscuros. No puedo más, se decía a sí mismo, mientras el peso de la desesperación lo aplastaba. El burro se dejó caer en la arena, agotado, y levantó la vista al cielo estrellado, preguntándose por qué había sido condenado a tan miserable destino. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice para merecer esto?, se lamentaba Nachito, con lágrimas en los ojos. He sido un buen burro, siempre obedecí, siempre trabajé duro, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me tocó vivir esta miseria? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero no había respuestas. Solo el silencio del desierto y el frío de la noche como respuesta a sus súplicas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando una ventisca de arena que azotaba el cuerpo del burro. Su pelaje, ya sucio y desordenado, se llenaba de granos de arena que se adherían a sus heridas abiertas, causándole aún más dolor. Nachito intentó una vez más ponerse de pie, pero sus patas temblaron y cedieron bajo su propio peso. Ya no tenía fuerzas para continuar. La soledad se hizo aún más pesada, y Nachito sintió que la oscuridad de la noche se apoderaba de su corazón. Todo parecía perdido. No había esperanza, no había ayuda, y cada minuto que pasaba era un paso más hacia el inevitable final. El burro cerró los ojos, deseando que la muerte lo llevara pronto, para poner fin a su sufrimiento. La noche en el desierto había alcanzado su punto más oscuro cuando Nachito, agotado y desesperado, escuchó una voz suave y reconfortante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Abrió los ojos, sus pestañas cubiertas de polvo y arena, y vio una figura resplandeciente que se acercaba. La luz que emanaba de esta figura era cálida, diferente a la fría luz de las estrellas. Parecía envolver al burro en un abrazo invisible, disipando el frío de la noche y el miedo en su corazón. Tranquilo, burro, ya estoy aquí, dijo la voz con una dulzura que Nachito nunca había escuchado. A pesar de su confusión y agotamiento, se sintió invadido por una paz inexplicable. ¿Quién eres?, preguntó Nachito con un susurro, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. La figura brillaba aún más intensamente, revelando su forma angelical. Era un ser de una belleza sublime, con alas grandes y suaves que parecían estar hechas de pura luz. Soy un mensajero de Dios, un ángel enviado para encontrarte, respondió la figura con una voz que parecía cantar más que hablar. He venido para escucharte,
para que puedas compartir conmigo tu sufrimiento y tus preguntas. Nachito, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, comenzó a contarle al ángel sobre su vida en la finca, el maltrato que había sufrido y el cruel destino que lo había llevado hasta ese desierto. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de la amargura acumulada por años de servidumbre y desolación. El burro habló de su accidente, de cómo sus patas ya no podían soportar las cargas pesadas y de cómo, en lugar de recibir ayuda, fue abandonado sin piedad. ¿Por qué me ha tocado vivir así? ¿Por qué Dios me ha abandonado?, preguntó Nachito, con lágrimas que comenzaban a rodar por su cara polvorienta. He sido un buen burro. He trabajado duro, y nunca he causado problemas. Sin embargo, aquí estoy, solo y herido, sin nadie que me ayude. El ángel escuchó con una atención inquebrantable, sus ojos llenos de compasión. Cuando Nachito terminó de hablar, el ángel se inclinó hacia él y le acarició suavemente la cabeza con una mano que no era del todo corpórea, pero que transmitía una sensación de consuelo. No estás solo, Nachito. Dios nunca te ha abandonado, aunque así lo sientas ahora. Yo llevaré tus palabras y tus preguntas ante Él, y volveré con su respuesta. Tienes mi promesa. Con esas palabras, el ángel se levantó, y su figura se desvaneció en la oscuridad del desierto, dejando a Nachito envuelto en una sensación de esperanza renovada. Aunque todavía estaba débil y herido, el burro sintió que tal vez había una razón para su sufrimiento, una respuesta que estaba a punto de llegar. El ángel voló a través de los cielos, cruzando estrellas y galaxias hasta llegar al lugar donde reside la presencia de Dios. Aunque el ángel había sido testigo de innumerables milagros y había escuchado las súplicas de muchas criaturas, el dolor y la sinceridad de Nachito habían dejado una profunda impresión en su ser celestial. Al llegar ante la luz divina, el ángel se arrodilló y habló con humildad. Señor, he escuchado el lamento de un burro en el desierto. Nachito, es su nombre. Él cree que ha sido olvidado por ti. Su corazón está lleno de tristeza y desea saber por qué su vida ha estado llena de sufrimiento y soledad. ¿Qué debo decirle? La luz de Dios, infinita y compasiva, llenó el espacio con su presencia, y una voz, que era al mismo tiempo suave y poderosa, respondió al ángel. No existe criatura creada por mí a la que yo haya abandonado. Dile a Nachito que, aunque su camino ha sido difícil, no ha estado solo ni un solo momento. El sufrimiento que ha experimentado no es un castigo, sino una prueba de su fortaleza y fe. Ahora, debe aprender a ser agradecido, incluso en medio de la adversidad. En cada día, en cada momento, que sus palabras sean, gracias a Dios por todo. Esta gratitud será la clave para transformar su vida. El ángel, aunque inicialmente había esperado una respuesta más tangible, comprendió la profundidad de las palabras de Dios. Sabía que no era solo el mensaje en sí lo que tenía el poder de cambiar la vida de Nachito, sino la manera en que él lo recibiría y lo aplicaría a su existencia. Con una nueva misión, el ángel volvió al desierto para entregar la respuesta. Cuando el ángel regresó al desierto, encontró a Nachito exactamente donde lo había dejado. El burro, a pesar de su debilidad, había sobrevivido a la noche, y su corazón se iluminó al ver al ángel regresar. Con voz suave y reconfortante, el ángel le transmitió el mensaje de Dios. Nachito, comenzó el ángel, Dios no te ha olvidado. Él escucha tus súplicas y comprende tu sufrimiento. Pero debes saber que la clave para cambiar tu vida está en tu propia gratitud. A partir de ahora, en cada situación que enfrentes, en cada dolor y en cada momento de desesperación, debes decir, gracias a Dios por todo. Este simple acto de fe y gratitud abrirá las puertas a una transformación que ni siquiera puedes imaginar. Nachito, aunque todavía un poco confundido, asintió lentamente. No entendía completamente cómo la gratitud podría cambiar su situación, pero había algo en la forma en que el ángel lo decía que le daba confianza.
Así que, a partir de ese día, Nachito comenzó a practicar lo que el ángel le había enseñado. Cada mañana, al despertar en medio de la arena, con sus patas aún adoloridas, murmuraba, «Gracias a Dios por todo». Cuando el sol del desierto quemaba su piel y le hacía sentir débil, repetía, «Gracias a Dios por todo». Y cuando la noche caía, y el frío se apoderaba de su cuerpo, antes de cerrar los ojos, susurraba, «Gracias a Dios por todo». Al principio, las cosas no parecían cambiar. Nachito seguía solo, seguía herido, y su situación seguía siendo la misma. Pero algo dentro de él comenzó a transformarse. Poco a poco, el burro notó que su corazón se sentía más liviano, menos cargado de tristeza y resentimiento. Empezó a encontrar paz en su soledad, y una fuerza interior que no sabía que tenía. Un día, después de varias semanas de practicar la gratitud, Nachito notó algo extraño. Cerca de donde él descansaba, un pequeño brote verde comenzó a emerger del suelo arenoso. Aunque era apenas una pequeña planta, Nachito sintió una alegría inmensa al verla. Con cada día que pasaba, la planta crecía un poco más, y eventualmente, comenzó a dar sombra y refugio al burro. No solo eso, sino que un pequeño estanque de agua comenzó a formarse cerca de la planta. Nachito, maravillado, bebió de esa agua cristalina, sintiendo cómo su cuerpo se fortalecía. Sus patas, que antes habían estado adoloridas y heridas, comenzaron a sanar. Su pelaje, que había estado opaco y sin vida, recuperó su brillo natural. Nachito no podía creer lo que estaba ocurriendo, pero en su corazón sabía que era el poder de la gratitud lo que estaba obrando ese milagro. Sin importar lo que ocurriera, seguía repitiendo su oración diaria, «Gracias a Dios por todo». Y con cada agradecimiento, sentía que su vida se llenaba de una energía nueva, una fuerza que venía de lo más profundo de su ser. El tiempo pasó en el desierto, y un día, en una tarde tranquila, cuando el sol empezaba a descender en el horizonte, el ángel decidió regresar para ver cómo estaba Nachito. Al llegar al lugar donde había dejado al burro, se sorprendió al ver un paisaje completamente transformado. En lugar de la desolación que había encontrado la primera vez, el ángel vio un pequeño oasis. Una frondosa planta ofrecía sombra, y un estanque de agua clara reflejaba el cielo. En medio de ese oasis, descansaba Nachito, quien parecía rejuvenecido y lleno de vida. El ángel se acercó, maravillado por lo que veía. Nachito, al notar su presencia, levantó la cabeza y, con una sonrisa de alegría y gratitud, saludó al ángel. «Ángel, has vuelto», dijo Nachito, su voz llena de emoción. «Mira lo que ha sucedido. Este lugar, que antes era solo arena y desolación, se ha convertido en un refugio. Y yo, que estaba herido y desesperado, ahora me siento más fuerte que nunca». El ángel observó con asombro los cambios que habían ocurrido. La planta que había crecido, el agua que ahora fluía, y el brillo en los ojos de Nachito eran pruebas de un milagro que no provenía de la intervención divina directa, sino del poder de la fe y la gratitud. «Nachito», dijo el ángel con una voz llena de ternura, «lo que ha ocurrido aquí es un milagro, pero es un milagro que tú mismo has ayudado a crear. Tu gratitud, esa simple oración que repetiste cada día, ha transformado no solo tu corazón, sino también tu entorno. Dios ha respondido a tu fe, y ahora vives en un lugar de bendición». Nachito, con lágrimas de alegría en sus ojos, asintió. Había comprendido que el verdadero cambio había comenzado en su interior y que su decisión de ser agradecido, a pesar de todo, había desencadenado una serie de bendiciones que nunca imaginó posibles. «Gracias, ángel, por traerme el mensaje de Dios», dijo Nachito. «He aprendido que la gratitud puede transformar cualquier situación, y por eso, seguiré agradeciendo cada día de mi vida». El ángel sonrió, satisfecho de ver que Nachito había aprendido una lección tan valiosa. «Nunca olvides, Nachito,
que la gratitud es una fuerza poderosa. Sigue siendo agradecido, y tu vida continuará siendo bendecida de maneras que no puedes imaginar. Con esas palabras, el ángel extendió sus alas y, con una última mirada llena de cariño hacia Nachito, se elevó hacia el cielo, dejando al burro en su oasis, más fuerte y más sabio que nunca. Después de la partida del ángel, Nachito se quedó en su oasis, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había llegado a ese desierto herido, abandonado y sin esperanza. Pero ahora, gracias a la gratitud que había cultivado en su corazón, su vida era completamente diferente. Nachito entendió que la gratitud no era solo una palabra o un sentimiento pasajero. Era una elección diaria, una decisión de ver lo bueno en cada situación, por difícil que fuera. A lo largo de su vida en la finca, había pasado por muchas pruebas, pero nunca había comprendido el poder que tenía en sus propias manos para cambiar su destino. Ahora sabía que la gratitud no solo traía bendiciones externas, como la planta y el agua en el desierto, sino que también transformaba el corazón y la mente. Nachito se había vuelto más resiliente, más optimista y más capaz de enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Cada día, al despertarse, agradecía por la vida, por la salud que había recuperado, y por el oasis que lo rodeaba. El pequeño estanque en el desierto se convirtió en un símbolo de su transformación interna. Al igual que el agua que fluía y alimentaba la vida a su alrededor, la gratitud fluía en el corazón de Nachito, nutriendo su espíritu y dándole la fuerza para seguir adelante, sin importar las circunstancias. Con el tiempo, Nachito empezó a notar que otros animales del desierto se acercaban a su oasis, atraídos por la sombra, el agua y la paz que emanaba del lugar. Y Nachito, lejos de sentirse celoso de su bendición, les dio la bienvenida con generosidad. Sabía que la gratitud que había aprendido debía compartirse y que al ayudar a otros, estaba multiplicando las bendiciones que había recibido. Así, el oasis de Nachito se convirtió en un lugar de refugio y esperanza para muchos. Y Nachito, antes un burro triste y herido, se convirtió en un símbolo de la fuerza que la gratitud puede otorgar a cualquier ser viviente. La historia de Nachito es una lección sobre la importancia de la gratitud y la capacidad que tenemos para transformar nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Nachito, quien parecía destinado a la desesperación y el abandono, encontró una nueva vida y propósito al aprender a agradecer por lo que tenía, en lugar de enfocarse en lo que le faltaba. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La gratitud es una herramienta poderosa que nos permite encontrar luz en la oscuridad, paz en la tormenta y fuerza en la debilidad. Cuando elegimos ser agradecidos, abrimos la puerta a un mundo de posibilidades y bendiciones que quizás nunca habríamos imaginado. El mensaje final de esta historia es claro: en la vida, siempre habrá desafíos y momentos difíciles. Pero si aprendemos a valorar lo que tenemos y a ser agradecidos por ello, encontraremos que incluso los desiertos más áridos pueden convertirse en oasis de esperanza y renovación. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, te invitamos a darle un like y compartirla con tus seres queridos. En la vida, todos necesitamos una historia que nos inspire a seguir adelante, y esta podría ser la chispa que alguien más necesita. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de reflexión y esperanza. Hasta la próxima.